Buenas tardes. Había una primera para vos, Fernando, que dice: disponer de campos con lotus, raygrass y gramilla no debería ser un recurso para diferir para la segunda mitad del año, cuando ya nos comimos todos los campos diferidos en otoño. Es una pregunta, digamos, si podríamos diferir cosas que tienen leguminosas, gramilla. Gramilla ahora va a estar seco. Y esa situación tiene mucha pinta de ser un mejoramiento que siguió el camino que decía Martín antes. Un camino donde tuvo un par de años con mucha leguminosa. En algún verano la leguminosa se fue, las nativas habían desaparecido y ese lugar lo ocupó gramilla, que es un camino que vemos en muchos mejoramientos, ¿no? Diferir leguminosas ahora, lo que uno puede hacer es dejar que acumulen y ir comiéndola, pero no son especies preparadas para acumular mucho pasto. Ninguno de los lotus, ni trébol blanco, ni las leguminosas que estamos usando en Uruguay en los mejoramientos son especies que vos decís, la dejo 3 meses y me va a acumular un montón de pasto. No. Quizás lo que hacemos ahí es seguirles el ritmo de crecimiento y no entrar muy tarde, ¿no? En el caso de lotus lo que uno no quiere es entrar, qué sé yo, muy rápido es fácil darse cuenta de no entrar muy rápido, ¿no? Y muy tarde es que no empieces a perder hojitas, que se acumulan muchas hojitas y abajo vas perdiendo hojitas por senescencia. Yo creo que no son cosas que se dan habitualmente en ningún mejoramiento en invierno en Uruguay. Así que no sé si es lo que había que diferir, ya había que diferirlo en otoño. Hoy estamos cómo usar el pasto que se nos acumuló hasta hoy. En campo natural, yo haría más énfasis, hagamos una recorrida de nuestro predio, dediquémosle una mañana a recorrer todo el predio y hacer una evaluación potrero a potrero, más o menos cuánto pasto hay, más o menos qué porcentaje de verde tiene. Esa es la base que ustedes tienen para ir comiéndose ese recurso de acá hasta mitad de septiembre. Y si no me da para mantener la carga, uso los mejoramientos, uso los verdeos, uso praderas, suplemento, para ir regulando de terminar ahí en septiembre con todo mi campo en 4 o 5 centímetros. Bueno, gracias, Fernando. Ahora, Martín, para vos una que dice: en un pastoreo invernal, cuando el campo no crece, ¿qué es mejor? ¿Comer a fondo y volver a los 80 días, o dejar remanente y volver a los 40 y repasar el remanente y comer el poco crecimiento que hubo? Bueno, gracias, Esteban, ahí por la pregunta difícil. Cuando el pasto no crece, lo importante es hacerlo crecer antes y llegar con pasto, o por lo menos con pasto al invierno. Eso depende un poco de la composición del campo. Ahí. Si estamos hablando de que tenemos un campo donde tenemos especies invernales, yo me jugaría ahí a volver a los 80 días, porque son especies que pueden acumular forraje en altura, especies que precisan más reservas, más área foliar para crecer, especies que después del pastoreo quedan muy expuestas. Ahora, si fuera una comunidad, por ejemplo, Paspalum notatum, Axolotl safini, ahí yo creo que iría por la otra estrategia. Yo trataría de comer lo que hay y volvería a los 40 días. Depende un poco de qué es lo que tenemos, pero si es campo invernal yo me iría a 80 días, 90, 100 días, que ahí seguro que estaría muy cerca de un punto óptimo de reposo, porque ya agarraría un buen crecimiento. Ahora en 40, si es un campo estival, va a crecer muy poco, va a acumular muy poco, y bueno, voy a tener que cosechar ese crecimiento y tratar de no bajar mucho el remanente debajo de eso, del nivel crítico, esos 4 centímetros, donde ya condicionamos mucho el crecimiento en la primavera siguiente. Bueno, Martín, gracias. Acá hay una que pregunta: en campos naturales con diferimiento de forraje de especies estivales, ¿es recomendable una suplementación proteica para mejorar la digestibilidad? ¿Y cuántos gramos en un rodeo de cría se puede asignar para proteína por animal por día, ¿no? Para un rodeo de cría. Empiezo yo cortito ahí, complementándolo de Fernando.
Los campos naturales de Uruguay, y sobre todo cuando diferimos, ahí tenemos gran proporción de especies de verano. Entonces, son especies que ya partimos de que no son de altísima calidad, y si todavía las diferimos, van a ir bajando la calidad. ¿Qué es lo que pasa? Es que la digestibilidad baja a una tasa, pero el nivel de proteína baja más rápido, cae más rápido que el nivel de digestibilidad. Si es un diferimiento muy corto, el déficit va a ser siempre de energía. Si es un diferimiento que ya lo tenemos, un diferimiento muy largo, ahí sí podemos tener esa deficiencia de proteína, como decía Fernando, cuando acumulamos muchísimo pasto, ese pasto se secó, ahí podemos llegar a niveles 6-7% de proteína, que limiten el funcionamiento del rumen. Ahora, eso es un poco una estrategia ya más de utilización de ese forraje para mantenimiento. Si queremos un forraje con objetivos de producción animal, por ejemplo, tener ganancias en recrías, ahí ya vamos a tener que ir a otro nivel de suplementación para levantar la proteína del forraje. Pero sí, con diferimientos muy largos podemos tener algún déficit de proteína, con diferimientos cortos no vamos a tener ningún problema. Algo que sale del análisis de los datos que consolidó Fiorella es, supongamos que vos tenés un diferimiento y tiene 30% de verde, ¿no? Entonces tiene ahí 6-7% de proteína, y vos decís, bueno, con eso yo puedo darle algo que no tenga proteína y debería tener buena respuesta, porque lo que sucede a veces, o lo que algunos experimentos de esa base muestran, es que al suplementar con algo que sea solamente energético, grano de algo, por ejemplo, que tiene 8% de proteína, vos inducís una deficiencia de proteína, porque la dieta del animal ahora empieza a tener más energía que proteína. Entonces ahí podés, y en general eso no ocurre cuando usás, no sé, afrechillos o cosas que tienen 11-12% de proteína. Ya con eso estás del otro lado. Y te cubrís de ese efecto de una deficiencia de proteína inducida por la suplementación. Como decía antes, algunos experimentos muestran eso, y en general no se ve una respuesta a pura proteína. Hay dos partes que es una parte que realmente le dimos mucho tiempo de tratar de entender eso, porque es lo primero que uno sospecha, o lo primero que nosotros sospechábamos. Y fíjense este gráfico. Si tuviéramos mucha deficiencia de proteína, veríamos valores de eficiencia de uso del suplemento por debajo de 3. Y es casi que no tenemos ningún valor por debajo de 3. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés mucha deficiencia de proteína, tenés esas situaciones donde vos le das unos pocos gramos de proteína y tenés mucha ganancia de peso. Entonces las eficiencias te dan muy bajitas, o sea, con 1 o 2 ya te da que ganan 1 kilo, ¿no? Y en ninguno de los 27 ensayos apareció ese tipo de respuestas. También es verdad que ninguno de los 27 ensayos estaba hecho sobre, como les decía antes, tipo pajonales de paja estrelladora o pajonales que eran pura paja mansa, ¿no? Quadrified. No estaban esas situaciones. ¿Y qué es lo que sí se ve en la bibliografía, por ejemplo, de Australia? Pero ahí con una estación seca es todo pasto seco, realmente es todo pasto seco, no hay nada verde, y ahí es donde aparecen esas respuestas. O en el gráfico que yo les mostraba antes de las praderas de Estados Unidos, ¿no? 6 meses que está todo con nieve, todo seco, y ahí aparecen esas respuestas. Campo natural uruguayo es una cosa media rara a nivel global, digamos. No tenemos estación seca, tenemos siempre algo de verde dando vuelta, y eso es lo que hace que las respuestas no sean iguales a las que se ven por ahí en otros sistemas. Yo ahí les puse en el chat el artículo de la revista INEA, que apareció en el número de marzo, que es un artículo de 2 o 3 páginas nada más, que resume la idea grande atrás del trabajo de Fiorella, y ahí van a ver un montón de coautores, porque Fiorella lo que hizo fue recopilar y reanalizar información generada en los últimos 30 años en todo Uruguay. Hay gente de INEA, hay gente de Fagro, bueno, y es lo que creemos que le da solidez a
ese análisis, ¿no? Después hay algunas preguntas que las vamos a unir en una que dice, si importa el tipo de suplemento, ¿qué niveles de suplementación hablamos? ¿Porcentaje del peso vivo? Bueno, lo mejor que les puedo responder es, tómense el trabajo de leer ese PDF. Son 3 páginas. Lo que les voy a decir rápidamente es que esa base de datos eran todos animales machos, había digamos, de destete de este invierno, de primer invierno y de sobreaño, de segundo invierno, había de distintas razas, Angus, Hereford, había cruzas, había Bradford, y había mucha variabilidad, había experimentos en Glencoe, en la Magnolia, en 33, algunos en Artigas, mucha variabilidad, ¿no? La tasa de suplementación, o sea, qué porcentaje del peso vivo se le dio de suplemento a los animales, variaba entre 0,5% y 1,5, 1,7. Y no aparece un efecto muy claro de cuánto suplemento le di sobre la eficiencia de uso del suplemento. No quiere decir que si no le doy más suplemento, la ganancia de peso de los suplementados sea mayor. Lo que no cambia es esos kilos de suplemento por kilo de peso vivo extra. Y en ese rango de suplementación había un poquitos datos de experimentos ad libitum, o sea, no de suplementación complementaria, sino suplementados ad libitum, comían casi suplemento, y ahí sí, la eficiencia de uso era más alta, era peor, y los consumos eran como 2,5 o 3% del peso vivo del suplemento, ¿no? Pero el resto de los datos que yo les estoy presentando y las conclusiones que salen son todos sobre ahí, 0,5, 1,7% del peso vivo. Y los distintos tipos de suplemento, había de todo. En ese gráfico que yo les mostraba había puntos verdes, puntos azules, en el artículo lo van a ver, si eran proteicos o no proteicos. Había granos, había burlanda del DGS, mucho de afrechillo de arroz, y no había, cuando uno lo corrige por contenido de materia seca y por contenido de energía que tiene cada uno, no había suplementos que específicamente se despegaran, que sean mucho más eficientes, y de manera que todo me parece, al momento de elegir el suplemento, lo número 1, 2 y 3 que uno tiene que tener en cuenta es cuánto me cuesta el kilo de materia seca puesto en mi predio, de tal o cual suplemento. Siempre que tengan ese porcentaje, de afrechillo para arriba, vamos a decir, ¿no? Eso es lo más importante que lo que esta base nos indica, más que tal suplemento es el que me va a dar la súper mejor respuesta. Bueno, Fernando, acá hay otras 2 para vos, que dicen, además de la relación de nutrientes disponibles totales, proteínas como base para la eficiencia de uso de suplemento, ¿cómo influye la fibra detergente neutra? Y después, perdón, y otra después que dice, en definitiva, ¿cuánto se le da de suplemento para que no deje de comer campo natural? Está bien. Bueno, el punto de esto es que no vemos ese efecto de sustitución neto tan marcado, como sí lo veríamos si fueran praderas o verdeos, ¿no? Ahí Juan muestra claramente cómo la sustitución de pradera o de verdeo cuando yo suplemento está muy influenciada por la asignación de forraje. Si yo asigno 1,5% del peso vivo del pasto, no hay sustitución, y de ahí para arriba empieza a sustituir. En campo natural, diferido, no encontramos esas relaciones con mucha variabilidad en la asignación de forraje, y lo que más dominaba era ese porcentaje de verde. De manera que al decírtelo así rápido, yo no creo que tengas mucho efecto dentro de los rangos estos de suplementación, ¿no? De entre 0,5 y 1,5, de que por manejar eso estés sustituyendo más o menos. Sí, es un poco raro decirlo así, pero la base de datos es bien clara. Hay mucha variabilidad entre experimentos, pero no sale un efecto clarito de que voy a sustituir o no. O sustituyen lo mismo que el testigo, digamos, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que algunos de esos experimentos habían medido tiempo de pastoreo, ¿no? Cuánto tiempo los animales estaban pastoreando. Y siempre se veía que un poco más o un poco menos, si estaban suplementados, los animales comían menos tiempo. De manera que algo de sustitución debe haber, pero debe estar compensado por ese efecto de una mejor digestibilidad del forraje que el animal comía. ¿Se acuerdan ese que yo les mostré? Bueno, acá está la sustitución, acá está todo lo que es mejor digestibilidad porque le doy proteína y el campo natural está en el medio, y esos dos efectos, lo que sospechamos es eso, que se da esa compensación de que el animal capaz que sustituye un poco, pero de lo que pone en la panza del campo natural, que es siempre una mezcla de verde y muerto, eso se usa mejor. Y lo que no vemos entonces es ese efecto de sustitución en la eficiencia de uso del suplemento. A nivel del análisis y de la toma de decisión, yo les quiero compartir ahora una slide que está también en el video y en el, acá, y en el, perdón, y en el artículo. El hecho de que no haya tanto efecto de sustitución simplifica mucho, nos parece, la toma de decisión. ¿Por qué? Porque significa que la eficiencia de uso de suplementos, o sea, cuántos kilos de materia seca de suplemento tengo que darle por kilo de extra de ganancia de peso, la podemos analizar como solamente en este rango se va a mover. La crucecita es donde está el 50% de los datos, acá es donde llegaba el 80% de los datos, los mínimos estaban por aquí, pero el 80% de los datos de esos 30 años de investigación están entre 3,5 y vamos a decir 8, ¿no? Entonces, si ustedes saben que eso es lo que le van a tener que dar al animal para que me dé 1 kilo más, lo único que tienen que definir es a qué costo tienen el suplemento, o sea, cuántos dólares les cuesta la tonelada de materia seca en la boca del animal. Tienen que sumarle el transporte, tienen que descontarle si ese suplemento tiene agua, digamos. Por ejemplo, el flechillo tiene 90% de materia seca, 90 y pico, ¿no? Bueno, ahí hay un 8 o 10% de agua que hay que descontar y sumárselo. Y si hay alguna pérdida, si hay un 10% de pérdida durante el suministro, o sea, que no llega a la boca del animal, tenemos que ponerlo como costo del suplemento. ¿Y a qué precio o qué valor tiene para nuestro sistema el kilo extra de peso vivo producido? Esta es la parte que realmente es difícil de estandarizar porque varía mucho sistema a sistema. O sea, ¿cuánto vale 1 kilo de peso vivo en un sistema, en el predio de ustedes, ¿no? Es muy variable y yo les voy a poner 2 ejemplos nomás para ver lo que quiero decir. Si ustedes están en un negocio tengo que decidir si vendo los animales ahora o los mantengo el invierno, les hago ganar más peso y los vendo después, la única cuenta o la cuenta más importante es el precio implícito, o sea, cuánto vale ese kilo de peso vivo producido de ahora hasta que lo vendan, ¿no? Que es el más importante. Ahora, si lo que van a suplementar es una hembra, ¿cuánto vale cada kilo de peso vivo que vos le puedas poner? Y lo que más importa es cuánto me va a mejorar el porcentaje de preñez, y eso me va a dar kilos de peso vivo, pero en marzo o abril del 2023. Y ese es el precio. Entonces, este es el valor que ustedes tienen que realmente trabajar con su grupo, con su asesor, de tratar de definir a qué precio, qué valor tiene este kilo de peso vivo que yo voy a producir en base a suplementación. Yo lo que puse acá es un rango, creo que para las condiciones de este año estamos más cerca de 2 que de 0,9. Yo estoy seguro que ustedes manejan mucho mejor que yo estos valores, pero si ustedes tienen, bueno, yo me voy a mover en esta línea, ¿sí? Y yo consigo el afrechillo a 250, a 260. Si mi eficiencia de uso es 8 o 9 ahí, o menos, ya estoy del lado rentable. No voy a perder plata y voy a ganar plata con la suplementación. Me conviene suplementar. Si mi costo es $500 por tonelada de materia seca del suplemento, la eficiencia de uso del suplemento tiene que ser 4,5 o menos. Si no, voy a estar perdiendo plata, ¿sí? Ya estoy del lado no rentable. Y esa es la decisión grande que a mí me parece que este foro
debería ayudarlos a pensar de qué lado de la curva estoy, a qué lugar en qué precio tengo mi suplemento consigo, cuánto vale un kilo de peso vivo producido de ahora hasta septiembre, y estoy de este lado o de este lado. José Manuel Soares de Lima, Maneco Soares de Lima, de INEA, me corrió muy rapidito, la verdad que hizo un análisis espectacular, combinando una distribución de probabilidades de eficiencias de uso y una distribución de precios de peso, precio implícito, digamos, ¿no? Y sin incluir costos de comercialización, lo que hace este programa es correr muchas veces con distintas combinaciones, asumiendo que tienen esta distribución. La distribución de la eficiencia de uso es la que yo les mostraba de la base de datos, y él dijo, bueno, yo voy a ver que el precio implícito puede variar entre 1 y 2,8, y le dio estos parámetros. Arranco con 160 kilos, el precio al inicio hoy, el suplemento lo consigo a 315 por tonelada de materia seca de suplemento en la boca del animal, y voy a ver un margen rápido, sin contar gastos de comercialización, que son muy importantes y que cada uno de ustedes los puede ver. El punto importante que a mí me gusta de esta gráfica es que, fíjense, no hay valores por debajo de 0. Ninguna combinación de precio implícito y eficiencia de uso del suplemento que sale de esa base de datos, con estos supuestos que da que uno perdería dinero haciendo una suplementación este invierno. Yo me quedaría conforme que a aquellos de ustedes que estaban pensando, no sé si suplementar o no, afinen el lápiz, se sienten con su asesor, con sus compañeros de grupo y charlen de este tema. Y usen esta herramienta que justo este año es como que tienen, uno me decía, este año voy a suplementar hasta el gato. Tienen todo a favor para correr un muy bajo riesgo económico y financiero por usar esta herramienta, y es una de las herramientas que, como decía Martín, les puede ayudar mucho a no sobrepastorear, o sea, a no terminar con su campo natural en 1 centímetro en septiembre. Bueno, se me fue un poco largo, pero la verdad que no quería dejar de pasar esta oportunidad para generarles esta inquietud. Bueno, gracias, Fernando. Seguimos recibiendo preguntas. Lo que le íbamos a plantear es por acá dejar de recibir preguntas, porque la idea es poder ir hasta las 6:30 aproximadamente y poder responder todas las inquietudes. Si queda alguna pregunta sin contestar o que surge después, igual van a quedar los correos electrónicos de Fernando y de Martín disponibles para poder responder en un tiempo cercano. Y también comentarles que hay algunos comentarios que estamos recibiendo por el chat que tampoco los vamos a comentar, porque si no, no nos da el tiempo. La idea sí es ir directamente a lo que son las preguntas. Y entonces vuelvo al chat donde habíamos quedado con esta respuesta tuya, Fernando. Y hay una que dice que para el caso de vacas de cría en un sistema de pastoreo rotativo, pero con un volumen de campo natural promedio de 6 centímetros, ¿qué es mejor, suplementar con proteinado o con algo energético proteinado? Súper fácil de responder, incluso para mí que soy de ecofisiología de plantas. Usted tiene que saber qué porcentaje de verde tiene en ese campo natural. Eso es el día y la noche. Si tenés 30, 40% de material verde, la previsión que yo diría es vas a tener poca respuesta a darle solo proteína. Si tenés 10% de verde y 90% de muerto, más incluso si ese muerto es de especies como paja estrelladora, como cosas que crecen mucho y tienen poca proteína originalmente, ahí es donde yo podría decir, bueno, quizás tenés respuesta solo al bloque proteico. Pero si no, es casi seguro que una combinación de energía y proteína va a andar mejor que darle solamente proteína, incluso a las vacas. No estamos en sistemas, como decía Martín, no estamos en sistemas que tengamos mucha chance de tener proteínas abajo, qué sé yo, de 6%. ¿Por qué? Porque las especies nuestras son muy bien distintas de lo que uno viene de la biografía de Estados Unidos o de Australia, o incluso de lo que puede uno pensar en, qué sé yo, Brasil.
¿no? Pues, digo, tengo proteínas muy bajas, son todas especies tropicales, con mucho desarrollo de forraje. No son no son las especies de campo natural. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando estamos armando la dieta, ¿no? Yo lo veía antes en el chat, Fabio Montosi hizo un punto excelente, y no quisiera dejarlo pasar. El dato que nosotros tenemos, que ponemos en el eje X, que estamos haciendo, es el cuánto había en el campo. A eso tenemos que ponerle qué hizo el animal. Y el animal siempre va a seleccionar para el lado de llevarse la parte verde, incluso si le lleva más tiempo. Así que si uno tiene un campo de que tiene 15% 20% de verde, ¿no? Entonces estás ahí en 7% de proteína, el animal va a seleccionar una dieta que seguro que tiene más de 7% de proteína. Y ese debe ser otro de los factores que juega en contra de ver respuestas, al menos en esta base de datos, a suplementos que sean casi puramente proteína. Había muchos suplementos que tenían mucha proteína, con 40%, pero también tenían mucha energía. No hay muchos datos que pudimos tener en esta base de datos que sean respuesta a bloque proteico. Yo conozco solamente 2 o 3 experiencias que no están en el artículo de Fiorella y que no dio respuesta, pero la verdad que no sé si eso cuán generalizable es. Sí, lo que le podría decir es que es difícil para mí pensar, sobre todo si son vacas, que a menos que tengas esas pajas sin material verde presente, aparezca un déficit de proteína solucionable solo con proteína. Bueno, gracias Fernando. Vamos a saltear acá alguna pregunta que es similar a la que recién contestaste. Y acá va una que dice, ¿qué manejo, para Martín, recomendarían para campos mejorados con leguminosas anuales que fueron invadidos por gramilla en verano? Bueno, ahí tenemos un problema que, no sé si recuerdan el esquemita que les presenté en el video ahí de estados y transiciones, ahí ya nos ubicamos en el extremo degradado, un campo que ya pasó por todas las fases anteriores, ya pasó por tener una alta proporción de leguminosas que compitieron con el campo natural y después llegó una especie que invadió, la más común es la gramilla. Y lamentablemente la respuesta es que la gramilla es un estado, una especie que coloniza y que llegó para quedarse por mucho tiempo, tiene estrategias muy buenas de resistir al frío, de estolones, es una especie muy, muy capturadora de los recursos. Entonces le quedó un campo muy bueno, con nitrógeno todavía, y entonces la gramilla va a ir tomando esos recursos y por mucho tiempo va a tenerlo. La estrategia que se puede aprovechar es, bueno, hay productores que sobre los campos con gramilla o que están aislando las partes de potreros con gramilla, si son muy grandes, es aplicarle sistemas de pastoreo donde concentran mucho el pastoreo y la gramilla ahí en esos casos pasa a ser una especie más en el sistema de producción, se la puede aprovechar muy bien con un pastoreo intensivo, pastoreos rotativos de alta intensidad. Ahí la gramilla es una especie más, no es una especie que predomina, y ahí quizás se puede empezar a revertir ese proceso, y si la gramilla es cosechada como cualquier otra especie, pastoreada fuerte, ahí empieza también, si hay un buen banco de semillas en el suelo de especies nativas, empiezan a recolonizar algunas especies nativas. Hay un proceso muy lento y se precisa también de un pastoreo intenso también y con descansos que permita también dejarle un tiempo a que esas otras especies nativas se vayan instalando. Pero es un trabajo muy a largo plazo. Bueno, gracias Martín. Acá hay un comentario, Fernando, que dice, salvo un solo ensayo en Uruguay sobre suplementación proteica, los demás poseen problemas de diseño, el nivel de suplementación es excesivo, el suplemento tiene bajo tenor proteico, la disponibilidad de postura es baja y o es deficiente en proteína. En otro tienen todas las características para una suplementación energético-proteico y se usan energéticos. Quizá esa sea parte del problema. No sé si tenemos algún comentario. No sé si lo entendí bien. Que no haya respuesta a proteína
sería un problema si hay un déficit de proteína y los experimentos no lo están pescando. Si Valeria está indicando eso, estamos de acuerdo. Si hay problemas de diseño del experimento donde había déficit de proteína y el experimento, por cómo está armado, no lo pudo pescar, estoy de acuerdo. De los experimentos que yo les presenté, digamos, de esa base de datos, son todos experimentos con mucha repetición, o sea, con grupos de animales, y además el grupo de animal repetido una o dos veces. Algunos tienen una sola repetición, pero con muchos animales. La parte experimental, digamos, no me deja tanta duda. La diversidad de suplementos que se usó, ahora no me acuerdo bien, seguro que incluía cosas como con 40% de proteínas, por ejemplo, y cosas con 8% de proteínas, había de todo. Lo que no incluye es experimentos donde yo le doy un bloque proteico, o sea, casi sin energía. Eso sí no incluye porque no había o no encontramos así disponibles muchos datos, había muy poquitos. Capaz que eso es lo que está diciendo Valeria, y ahí estamos de acuerdo, ¿no? Yo no digo que nunca jamás en Uruguay hay una respuesta a la suplementación con proteína. Sí que le pondría las fichas de esa respuesta cuando vos estás suplementando sobre campo natural que tiene casi nada de verde, está todo muerto, y sobre todo si es de estas especies que logran acumular mucho forraje. Yo pongo paja estrelladora o paja mansa como dos grupos funcionales, vamos a decir, como cosas que son así, mucho forraje y que tienen, pues son especies que generalmente son muy eficientes en el uso de nitrógeno, lo cual quiere decir que arman mucha biomasa con poquito nitrógeno, ¿no? Y ahí entonces es donde uno esperaría encontrar la respuesta a proteína, que sí son súper comunes en la literatura de Australia o de Estados Unidos, en suplementaciones sobre esos recursos tropicales, que también son especies de tipo C4 como las de Uruguay, pero no son iguales, digamos. No encontramos en Uruguay esos grupos funcionales tan característicos como los que yo mencionaba recién. No sé si encontré, si respondí bien, pero ese punto era lo que quería comentar. Bueno, igual está tu mail, cualquier cosa para ampliar algún dato, Valeria puede escribirte. Ahora voy a poner 2 para Martín, ya estaríamos cerrando. Quedan disponibles por los correos electrónicos institucionales. Dice, buenas tardes, ¿cuál es la asignación de forraje óptima en campo natural para un animal de 400 kilos de peso vivo que el consumo, siendo solo a pasto, permita, pensando en una calidad media entre restos secos y verdes? Bueno, la verdad no tenemos respuesta para esa pregunta porque, primero, tenemos muchísimos tipos de campos naturales, podemos tener asignaciones muy distintas, y sobre todo en otoño e invierno es muy importante cómo se presenta el forraje de campo natural, porque podemos tener una asignación del 5% del peso vivo en forraje, que decimos, o el 8 o el 10% del peso vivo, pero tener un forraje debajo de los 4 centímetros donde el animal no lo puede cosechar. Eso, entonces, primero es dónde está el forraje. El forraje, para que sea cosechado fácil, tiene que estar arriba de 4 o 5 centímetros. La vaca no es una aspiradora, la vaca es un animal que puede compensar con más bocados si tiene menos pasto, pero llega a un límite en el cual no puede completar su dieta, puede poner más horas de pastoreo, dar bocado más rápido, en la medida se va quedando sin pasto, pero hay un límite fisiológico del animal. Entonces, es muy importante cómo se presenta ese forraje. Pensemos que la vaca en cada bocado puede consumir hasta la mitad de la altura del forraje. Si es 20 centímetros, puede cosechar los 10 superiores. Si es 10, cosecha los 5 superiores. Ahora, si le damos 3 centímetros, no va a cosechar nada. Entonces, es muy importante cómo se le presenta el forraje en invierno y sobre todo cómo se cosecha. Ahí Fabio hacía una muy buena aclaración. Si al animal lo obligamos a consumir todo con alta intensidad del pastoreo, ahí no hay selectividad, el animal no puede armarse su dieta y va a tener que comer lo que hay, o si es un pastoreo más laxo, un pastoreo continuo, donde el animal puede recorrer e ir armando su dieta, ahí es muy distinto el concepto de asignación de forraje que cuando tenemos en pastoreo rotativo, que ahí el animal tiene que
que comer todo lo que hay. Así que, bueno, disculpa si no la contesto, pero no tengo una sola respuesta para esa pregunta. Bueno, gracias Martín. Ahora vamos a otra para ti, que hablaba del canutillo, ¿no? Canutillo. A ver si la encontramos acá. Gabriel. Ahí está. Dice, Gabriel nos pregunta, ¿canutillo seco damos bloques proteicos? Bueno, ahí cuando hablamos de canutillo seco es uno de los casos que mencionaba Fernando, que cuando hablamos de canutillo seco me imagino un canutillar pasado donde se nos acumuló mucho forraje, y cuando hablamos de canutillares puede ser que eso es todo tallo y mucho también forraje muerto, no solo del año pasado, sino muchas veces los tallos son de 2, 3 años para atrás, y ahí tenemos valores de 4 o 5% de proteína, y que creo que estamos en una situación muy crítica para el consumo de los animales. A veces, si es forraje relativamente nuevo, si nos acercamos más a 5 o 6% de proteína, podemos mover un poco el consumo con bloque proteico, pero precisamos mucha proteína también para mover eso, porque estamos hablando de grandes acumulaciones de forraje y precisamos proteína para facilitar ese consumo. Entonces, se puede con bloque proteico, vamos a precisar mucho bloque proteico, y más cuando estamos hablando de canutillos que el forraje se ha acumulado mucho tiempo. Si un canutillo que se secó ahora recién con las heladas, ahí no va a haber problema, quizás hasta el mismo canutillo lo coma. El problema son los tallos que vienen de muchos años, ahí podemos tener casi 4% de proteína, son muy duros para comer por los animales, y ahí quizás precisemos otro tipo de suplementación, o si nos sobra, tenemos que analizar en todo el potrero, en todo el predio, si el pasto es suficiente, quizás sea mejor herramienta la rotativa que obligar a comer un animal, un pasto duro, pasado de año, con 3-4% de proteína. Bueno, Bárbara, Martín, una última para Fernando, que hablaba de, a ver si la veo, capaz que ahora la perdí, acá. Si el suplemento es desde ahora hasta septiembre o dejarlo para más llegado el invierno. Bueno, me da un pie espectacular. Yo quería terminar esta charla con un poco de así con el dedo para adelante. Muchas veces cuando tenemos estas interacciones que están buenísimas y que uno aprende a veces más de lo que comunica, me parece, al menos en mi caso, yo me quedo con la impresión de que son preguntas que la respuesta que está buscando es, bueno, por ejemplo, ¿a qué asignación lo pongo? O ¿cómo hago ahora tal o cual cosa? Y me olvido de ahora hasta septiembre. Y ningún sistema pastoril funciona así. Uno lo que puede hacer en estas charlas, o con lo que sabe, o con lo que leyó, o con lo que investigamos, es cosas grandes, guías generales, ¿no? Pero después, yo veía por ahí también, Esteban decía, bueno, es difícil llevarlo a 4, a veces me queda desparejo. Sí, y campo natural más todavía. Eso no solamente hace más difícil que dar una recomendación, es asignación 4.3% y dale para adelante, sino que hace más útil y más necesario ir a mirar cómo están quedando mis remanentes, qué está comiendo el lote de terneros que estoy suplementando, ¿sí? Lo puedo dejar más tiempo en este potrero, en esta parcela, como yo tengo organizado mi sistema, ¿sí? ¿Qué está comiendo? Es muy fácil, vos te vas a ver qué partes hay comida que no está más y qué parte está todavía sin comer, y ahí vas decidiendo. Y si pudieras tener una pesada cada 2 o 3 meses, es la forma ideal para ir tomando decisiones de manejo acertadas, porque si no, vas muy a ciegas. Por más que seas el genio del pasto, por más que seas Martín Jaurena, el genio del campo natural, cada predio de campo natural es una cosa distinta, de cómo están armadas las comunidades, de cómo entró al otoño. Entonces, hay cosas de recorrida y de tomar decisiones en base a la información que vos mirás que son insustituibles por cualquier consejo que uno te pueda decir ahora. Entonces, para ir a la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo lo suplemento? ¿Hasta cuándo lo aguanto? ¿Cuándo empiezo a suplementar?
Si estás cortísima de pasto ahora, ya vas a empezar a tener respuesta, digamos, ¿no? Si vos tenés diferimientos que todavía tenés, no sé, 60% de pasto, porque no hubo muchas heladas y tenías 60% de pasto verde, y tenías buenas especies diferidas, qué sé yo, bueno, podés ir siguiendo comiendo eso y empezar un poquito más tarde, pero es difícil darte una recomendación basada así en arrancar hoy y dar hasta septiembre. Ahí está el valor de la toma de decisión basada en qué voy a mirar yo. Lo que nosotros podemos ayudar es, bueno, qué ir a mirar, y bueno, cuántos centímetros tenés y cuánto de eso está verde. Para campo natural, de ahora hasta septiembre, esas dos cosas son centrales. La tercera, en la parte de verdeos que usás para apoyarte, no ir muy rápido con la tasa de, uno a veces se entusiasma, estamos en invierno, raigracia y festuca crecen más que el campo natural, pero necesitan su tasa de rebrote y su remanente adecuado. Entonces, no sobrepastorear eso. Gracias a Dios no apareció la de nitrógeno. Muchas veces cuando se empieza a cortar el pasto, y bueno, le puedo poner urea ahora, ahora ya está, ahora hasta agosto, y con los precios que tiene hoy fertilizante, las respuestas que vamos a tener no son suficientes como para pagarte el kilo de peso vivo que podés producir ahora, ¿no? Aguantar eso y ponerlo a mitad de agosto. Si el verdeo está muy deficiente puede ser un poquito ahora, pero no es la época del año donde vas a tener mucha respuesta. Y en el suplemento, aquellos que no están haciendo las cuentas o que no pensaban o que tradicionalmente no suplementan porque no es negocio, este año es re particular. Bueno, yo no se los tengo que contar a ustedes, es muy, muy particular por esa relación costo y por el precio del producto que ustedes están armando. Tanto si lo van a vender gordo en primavera, como si es una hembra que quieren preñar y quieren tener el ternero el año que viene, o solamente quieren aguantar unos meses más el macho y venderlo un poco. Bueno, de esa parte de economía, digamos, yo lo que más les puedo sugerir es, hicimos esa simulación sin gastos de comercialización, que dependen mucho del predio. Casi ninguna de las combinaciones te da que vas a perder dinero. Como mínimo, evalúenlo finito. Y después, con su asesor, con su grupo, discuten bien. Bueno, ya decidí, voy a suplementar. ¿Con cuánto? ¿A qué animales sí, a qué animales no? Toda esa parte finita, es difícil sustituir esa charla con la persona que ustedes tienen más confianza, con el que, quizás con el que le da los insumos, el que le vende el suplemento, el técnico de la cooperativa, alguien que esté mucho más cerca, al que le puedan contar mejor, bueno, este es mi predio, así, yo tengo así los animales, esto es lo que yo quiero hacer, y eso ajusta la decisión. Es un poco salirme por la tangente, ¿no? De no decirte el 3 de agosto, pero realmente no se puede. Ustedes piénsenlo así. Porque yo muchas veces que charlo con esto me dicen, no, pero yo no puedo hacer eso que vos me decís, ir a verlo todos los días o todas las semanas. Es como si una persona que produce leche me dice, bueno, yo voy a arrancar así, pero hasta septiembre no voy a saber cuánta leche voy produciendo. Así que voy a ir ajustando la suplementación, el pastoreo, más o menos como vos me digas, pero recién en septiembre voy a ver si me dio leche o no. Son sistemas distintos todos, pero la lógica atrás es lo mismo, es un sistema pastoril de producción animal. Y es difícil manejar esos sistemas si vos no tenés más o menos una idea de en qué punto estás parado. Que para campo natural es cuántos centímetros tengo en todos mis potreros y cuánto de verde hay. Y eso en invierno va a ir para abajo, más lento, más rápido. Ustedes pueden regular eso con la suplementación, con el acceso a los mejoramientos. Y ese es el tuneo que tienen que hacer para manejar estos sistemas, ¿no? Una gran ventaja de este año es que los precios le dan una espalda o un colchón de menor riesgo económico o menor riesgo financiero. Bueno, otra vez me fui un poco por las ramas, pero me parecía importante poner eso. Bueno, quedaron algunas preguntas o comentarios sin hacer. En todo caso, les compartimos recién los correos electrónicos de Fernando y Martín, así que pueden volver a mandar esas consultas, o a veces también ideas para intercambiar. La idea ahora para el cierre es que tanto Martín como Fernando compartan algunos mensajes clave
Y bueno, Martín, arrancamos contigo. Ya compartimos también, disculpen, el link a lo que son los videos para aquellos que no llegaron a verlos, pero ahora vamos a volver a compartirlo. Y también hay un link, como siempre, una evaluación, porque es importante para nosotros saber este tipo de actividades, foros virtuales, si son evaluados positivamente, qué mejoras debemos hacer. Así que, Martín, contigo los mensajes finales. Bueno, primero agradecer a todas las organizaciones que ayudaron a convocar y que participaron en la actividad, a UGAP, SUPRA, la Red de Evaluación de Forrajeras y SUSILVO. 3 cositas nomás para ir cerrando. Estamos en un momento clave, otoño, la ganadería con números que vuelan, es importante tomar decisiones y no dejar que pase la corriente y nos lleve. Por un lado, tenemos en lo que es manejo de campo natural, cuando estamos haciendo pastoreo rotativo, importante bajar la velocidad de la rotación, porque tenemos que aumentar esos periodos de descanso, porque la temperatura es la que fija el crecimiento. Hoy lo mostraba Fernando muy bien para festuca, para dactiles, pero es lo mismo para cualquier pasto. Entonces tenemos que cuidar el pasto y ajustar los ciclos de cosecha, de pastoreo de ese pasto a la velocidad en que se va produciendo ese pasto. Entonces, esa es contraintuitivo. Si nos vamos quedando sin pasto tenemos que demorar más en pastorear, sí. Por eso justamente tenemos que combinar todo el uso de herramientas en un sistema de producción, como puede ser la suplementación, el uso de diferimientos, el ajuste de carga. Lo otro es cuidar muchísimo los remanentes, es la inversión que tenemos para que la pastura siga creciendo. Tenemos ahí límites críticos bajo 4 o 5 centímetros. Si caemos ese escalón, después estamos condicionando el crecimiento del pasto en la primavera. Y después, sí, estamos en otoño, pero hay todavía oportunidades para diferir forraje, sobre todo en comunidades que están creciendo activamente, como campos naturales que tengan buena proporción de especies invernales, o mejoramientos. Y podemos hacer un traslado de forraje en pie todavía para mitad de invierno, para fin de invierno, y utilizar los campos naturales de especies estivales antes que las heladas nos bajen mucho la calidad. Y por último, para los lugares donde sufrieron mucho las sequías, donde los campos naturales estuvieron muy castigados, y sobre todo los mejoramientos con leguminosas estuvieron muy afectados por las sequías en el verano. Ahí tenemos que cuidar, vigilar cómo está el balance ese entre las gramíneas y las leguminosas, para que las leguminosas no pasen por arriba del campo natural. Tenemos que buscar ese equilibrio. ¿Para qué? Para que ese mejoramiento nos dure muchísimos años y ese mejoramiento sea un campo fuerte. Así que por ahí estoy, le dejo a Fernando con el cierre. Muchas gracias a todos y espero volvernos a ver pronto en esta actividad o en otras en el campo. Bueno, Martín, yo no tengo mucho para agregar, medio que lo que dije, ya lo dije ahí, era repetir un poco de hagan los números, siéntense con su asesor, con su grupo a charlar estos números y ver cómo les cierra o no. Súper sorprendido de la convocatoria, llegamos a tener 150 personas conectadas. Para mí era súper nuevo esto de los foros, me encantó la dinámica de interactuar, no le veía nada, no tenía mucha fe en que el chat sirviera, la verdad que anduvo re bien. Rebeca hizo un trabajo espectacular de estar ¿cómo se llama así? En real time con las preguntas y con el chat de WhatsApp intercambiando, salió lindo. A mí me parece que lo podemos repetir, qué sé yo, más cerca de la primavera, cuando haya otras decisiones. Agradecerles también a todos el tiempito que se toman, que es un lunes a la tarde, por ahí no había muchas ganas de sentarse en la compu, y hace 1 hora y media que estamos charlando de pasto y está muy bueno. Fuera de eso, Rebeca posteó en el chat y creo que les va a llegar por email o no sé cómo, un link a una evaluación. Yo sé que es aburrido y todos tendemos, bueno, ahora cierro y me voy. Tómense 10 minutos y dennos un feedback, que para nosotros es súper importante saber. Son poquitas preguntas, realmente lo hacen en un ratito nomás, pero a nosotros nos sirve mucho ese feedback de qué cosas salieron bien, sobre todo de qué cosas salieron mal, qué cosas vos decís, para esto hubiera estado mejor. Y si tienen opiniones, ese es el lugar, así el próximo lo hacemos menos mal, digamos, ¿no? Fuera de eso, agradecerles una vez más la buena onda y habernos acompañado a Martín,
y a mí y a Rebeca en esta actividad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Fernando, muchas gracias Martín, gracias a quienes nos acompañaron. Nuevamente les compartimos el link a la evaluación y recuerden que en el canal YouTube de INIA ya están colgados los videos a partir de los cuales surgieron las preguntas y las sugerencias y el intercambio que recién realizamos. Gracias por acompañarnos y seguramente, como decía Fernando, quizá en septiembre, otro momento para tomar nuevas decisiones, nos volveremos a encontrar a través de un nuevo foro virtual. Muchas gracias.